¿Qué tal, compañeros, estimado profesor? Mi nombre es Maricela Hernández Hernández. Pertenezco al Colegio Cumbres y Alpes de Querétaro y al grupo F de este curso. Pues esta podcast va dirigido a ustedes, mis compañeros de este estudio, pues para compartirnos las reflexiones o los aprendizajes que todos podamos ir encontrando en este proceso, en este estudio, y pues también para enriquecernos un poco en la riqueza del conocimiento de Jesús. Pues Jesús para mí es una persona fascinante, es una persona que ha cambiado mi vida por completo, que me ha hecho tomar otro rumbo y pues que cada día me va inspirando. Y pues desde luego lo reconozco como mi Dios, Señor, Salvador, como el Hijo de Dios. Entonces, a mí me gusta entender la persona de Jesús en la globalidad de lo que Él es. Nunca me ha gustado ni enseñarlo de manera fragmentada, ni tampoco me gusta verlo como un solo aspecto de su persona, porque me parece que quitamos en esencia parte fundamental de su ser. Entonces yo siempre cuando enseño sobre la persona de Jesús trato de que veamos todo el misterio de la persona que es Él para comprenderlo mejor y pues desde luego para amarlo y para seguirlo, ¿no? Entonces, en el aspecto a lo mejor que me pueda centrar, lo estuve pensando mucho, pero me voy a centrar en la oración, porque la oración va a ser parte fundamental de todo el misterio de Jesús, desde el anuncio del reino, desde el inicio de su predicación, así como momentos importantes, por ejemplo, antes a la presión, incluso en la cruz, Él hace algunas palabras de oración dirigidas hacia el Padre. Entonces la oración va a ser fundamental para entender la persona de Jesús y para que Él mismo lleve a cabo pues todo este plan de redención, y pues siempre es dirigida al Padre, ¿no? Y así vamos a encontrar a Jesús al inicio de su vida pública, que previamente se ha retirado a orar. Lo vamos a encontrar retirándose también a orar después, por ejemplo, de la multiplicación de los panes, a orar en un lugar apartado, tranquilo. Lo vamos a encontrar constantemente encontrándose con el Padre, o antes de decisiones fundamentales, como por ejemplo la elección de los 12. En el Evangelio de Marcos vamos a encontrar una breve fórmula de oración o de acción de gracias dirigida al Padre antes de la multiplicación de los panes. En la última cena también vamos a encontrar que Jesús realiza una breve oración o cierta oración dirigida al Padre en la copa de la bendición, por ejemplo. Ante la adversidad, por ejemplo, busca la voluntad del Padre en el Getsemaní. Y bueno, cuando está en la cruz próximo a la muerte, ora con las palabras del Salmo 22, lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Vamos a encontrar también alguna oración de alabanza de Jesús al Padre, o por ejemplo el Padre Nuestro, ¿no? Cuando sus discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar, Él nos va a enseñar esta oración tan hermosa que es el Padre Nuestro. Y bueno, también, por ejemplo, regresando un poco, lo vamos a encontrar orando en el templo, en el Padre, al Padre en los 12 años. Tenía también la costumbre de ir a la sinagoga como buen judío a cumplir con el precepto de la oración, y bueno, también pasaba las noches orando. Enseña a sus discípulos la necesidad de perseverar en la oración, de ser constantes. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Y bueno, también lo encontramos, por ejemplo, después de la resurrección con los discípulos de Emaús, que lo reconocen al bendecir y al partir el pan. Un momento muy significativo de la oración, participando de las fiestas de su pueblo, etc. Entonces es fundamental la oración en la vida de Jesús.
Y bueno, yo creo que nosotros como fieles imitadores de Jesús debemos de buscar en cada acontecimiento de nuestra vida también asemejarnos a este misterio de Jesús, a esta característica de Jesús que engloba toda su misión. Entonces, si nosotros tenemos una misión como cristianos, una misión como bautizados que Jesús nos ha dado, pues también debe ser fundamental la oración como parte de nuestra vida espiritual y ante cada situación de nuestra vida. Pues muchas gracias, y esta es la característica que yo decía hablar de Jesús. Y termino con una frase del Evangelio que dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Esto del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25.